El pastor debe de oler a las ovejas en su realidad, en el estado donde las ovejas están. Es lo que yo hablaba, por ejemplo, invertir tiempo con su gente, tratar la manera de entender a su gente, tratar la manera de entender en dónde se encuentran. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos la costumbre, por lo menos, no pasa, esto es casi es una ley, por lo menos 2 oportunidades a la semana de invertir tiempo simplemente por invertir tiempo con hermanos. Y entonces identificamos hermanos, individuos, que necesitamos simplemente escucharlos, sentirlos, simplemente. Todo eso a mí me ayuda a poder entender las luchas, me ayuda a entender las situaciones difíciles. Esta lección la aprendí yo en una ocasión que no la aprendí por primera vez, pero la acentué en una manera muy especial. Usualmente yo voy a Honduras a impartir un módulo. Y entonces uno de los hermanos encargados en un día donde teníamos una tarde libre, tenía un ministerio en una comunidad de gente aislada, gente pobre, gente, ¿me entiende?, en situaciones pero muy difíciles. Y entonces ellos tenían un ministerio, me invitó, fuimos. Y entonces me dice, usted va a notar algo, me dice. No le voy a decir, pero usted va a notar algo. Y entonces fuimos la tarde, pasamos el tiempo ministrando en esta comunidad y entonces regresamos y entonces yo me quedé pendiente, no de el comentario que me hizo al principio. Y entonces me dice, huélase la ropa, me dice. Huele la ropa. Y pensé, wow. Y me dice una lección tremenda, pero en una manera pero muy gráfica. Cuando usted anda con la gente, esta gente no tiene donde bañarse, se cambian, van con ropa unas 2, 3 semanas. A mí, está hablando usted de apestar, apestar. Y cuando usted anda con ellos, ese olor se le queda a usted. La idea que grafiqué en mi mente en una manera pero muy concreta es cuando usted anda con ovejas, usted huele como oveja. Pero si usted ¿me entiende? Todo lo que usted es como se dice en inglés, a puppeteer. Todo lo que es solamente púlpito, usted nunca va a lograr disfrutar esa dimensión de sentir a las ovejas y cómo huelen las ovejas y cómo sienten las ovejas y eso necesitamos, eso es relevancia. La relevancia tiene que ver con esa relación. Cuando pensamos, por ejemplo, en la relevancia en la predicación expositiva, por ejemplo, dice Alford de la siguiente manera, él discute que a pesar que esa palabra, relevancia en círculos religiosos, termina siendo una palabra excesiva con connotaciones exageradas, por ejemplo, estos autores aceptan que la palabra relevancia tiene que ver con aplicación. Para ellos, aplicación y relevancia son sinónimos, a los cuales ellos dicen que es básicamente un componente indispensable en la predicación bíblica. Usted se da cuenta que la relevancia es un componente indispensable para la predicación bíblica. Ellos sostienen que lo que es relevante es pertinente, añadiendo lo siguiente. Mire lo que dicen. Sería fiable decir que no hay parte de la Escritura que no guarde relación con algún aspecto de la vida y de la fe. No hay nada. O sea que no importa el rincón que usted esté en la Escritura, tiene un elemento relevante, tiene un elemento de fe, tiene un elemento de vida. Dios está tratando contigo en relación a un aspecto de la vida, no importa dónde nosotros estemos.
O sea que si nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, entonces es útil. Es útil. Lo que nosotros necesitamos entender es cómo usted y yo vamos a demostrar la utilidad de las Escrituras. La Escritura es útil. Ya está definido. Usted no la mejora. Usted no mejora la Escritura. Yo no la mejoro, yo no puedo hacer eso. La Escritura es viva, es eficaz, conviértela, es lo que hace. Su trabajo y el mío es demostrar que realmente la Escritura es útil, comenzando con mi vida. El Señor ha transformado mi vida. Dios ha tratado conmigo. Ha tratado con mi esposa, ha tratado con mis hijos, está tratando con cada uno de nosotros. O sea que esa demostración es necesaria en la predicación. Entonces, en otras palabras, toda la Escritura nuevamente es útil y nuestro trabajo como predicadores es demostrar esa utilidad, esa relevancia de las Escrituras para nuestro diario vivir, nuestra caminar en fe. La confesión, por ejemplo, de Stott es increíble. Esta confesión de John Stott es una confesión que muchos predicadores necesitan determinar, deben de llegar a esta confesión que este gran hombre de Dios, gran predicador, hace. Mire, por ejemplo, él dice lo siguiente: en mis primeros años de predicación, yo pensaba que mi ocupación era exponer y explicar el texto. Temo que haya dejado la aplicación al Espíritu Santo. Dice, ahora mire lo que está haciendo. Temo, dice, que haya dejado la aplicación al Espíritu Santo. Dice él, es increíble cómo uno puede disimular su pereza con un poco de fraseología piadosa. Dejarle la aplicación al Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta de lo que es eso? Dejarle. ¿Por qué no entonces le deja también la explicación? Y también deje la introducción. ¿Por qué la aplicación? ¿Por qué se la va a dejar el Espíritu Santo? Para John Stott, ¿sabe lo que eso es? Es una pereza. Es no ser pastor. Es tal vez ser un comunicador, buen comunicador, pero no es pensar en mi gente. No es pensar en las necesidades de mi gente. Entonces él dice, mire lo que dice. Dice él, indudablemente el Espíritu Santo puede aplicar la palabra y seguro que la aplica para bien de la gente, pero no está bien negar nuestra responsabilidad en la aplicación de la palabra. Todos los grandes predicadores entienden esto. Ellos se centran en la conclusión, en la aplicación del texto, y eso es lo que los puritanos llamaban predicar al corazón. Es así como ha cambiado mi predicación. He aprendido a agregar la aplicación en la exposición. Esto es increíble de un hombre de Dios. No pensamos nosotros muchas veces en esos términos. Aplicación es ¿cómo? No. ¿Cuál es nuestra tarea? Explicar. ¿Cuál es nuestra tarea? Exponer. ¿Cuál es nuestra tarea? El indicativo. No la predicación expositiva. La predicación expositiva no es esa. Por ejemplo, Ramesh Richard escribió un libro muy interesante. Es un libro que se llama Preaching Expository Sermon. Muy, pero muy sencillo el libro. Él viene de DTS, del Dallas Theological Seminary, y él escribió un libro muy, pero muy sencillo. Y él dice, por ejemplo, la exposición bíblica sin aplicación conlleva a la constipación espiritual. La exposición bíblica sin aplicación conlleva a la
constipación espiritual. No debemos de olvidar que la predicación expositiva no es solamente un asunto de información, es exhortación. No es suficiente decirle al pueblo que Dios desea que seamos santos. Debemos de ayudarle a entender lo que significa ser santo, ilustrar lo que significa ser santo. En la aplicación no podemos ser abstractos, debemos de ser concretos. El predicador debe ser sensitivo a aplicar el texto, ya sea dentro del cuerpo del sermón o al final del sermón. El asunto no es cuándo usted lo hace. El asunto es que usted está preocupado porque ese mensaje se viva. O sea que en relación a la aplicación, el predicador, el maestro, debe tener en consideración cómo el mensaje que ha descubierto en su exégesis ha afectado su propia vida y cómo ésta tiene la potencialidad de afectar la vida de su audiencia, de su congregación, los hermanos. Por ejemplo, en su vida espiritual, personal, familiar, laboral, en la iglesia, en la comunidad, en otras palabras, en asuntos de actitud, conocimiento, comportamiento, motivos. Cuando se trata, por ejemplo, de valores, de perspectivas, de carácter, cómo este pasaje, cómo esta palabra, cómo esta verdad afecta. Cómo esa palabra me transforma, no solamente a mí como predicador, pero a mi pueblo, a mi gente, la congregación. Ahora, usted se da cuenta que aquí es donde viene, yo creo, lo importante en entender lo que es predicar el Evangelio. Porque nosotros por definición, somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es? Hemos mencionado nosotros que para mí es importante conceptualizar para todo esto de aplicación especialmente, ¿qué significa predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es decirle a la gente, levante su mano. ¿Qué es predicar el Evangelio? Y entonces, predicar el Evangelio, en mi consideración, es lo siguiente. Grant Goldsworthy escribió un libro que se llama Preaching the Whole Bible as a Christian Scripture. Así se llama. Predicando toda la Biblia como escritura cristiana. No como escritura judía, sino cristiana. Y entonces él hace la pregunta, ¿puedo predicar un sermón cristiano sin mencionar a Jesús? Y él responde lo siguiente, mire lo que hace él, dice, ¿por qué deseas tratar de predicar un sermón cristiano sin mencionar a Jesús? ¿Tendrá sentido eso? Dice él, ¿hay algún otro lugar en que podamos acudir para ver a Dios? ¿Hay algún otro lugar que podamos acudir para ver la verdadera humanidad? ¿Hay algún otro lugar que podamos acudir para ver el significado de cualquier cosa en la creación? Él añade, por ejemplo, así que un sermón que busca aplicar un texto bíblico a la congregación y lo hace sin establecer que es en Cristo solamente y es a través de Cristo solamente que la aplicación es realizada, no es un sermón cristiano. Esto es, en su mejor forma, un ejercicio de ilusiones devotas. En su peor forma, es demoníaco en su legalismo que niega a Cristo. O sea, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando de ese elemento cristocéntrico. Estamos hablando de esa realidad que Cristo es el centro y a quien estamos honrando es a Cristo. Es una relación con Cristo. Es una relación que, si usted observa, por ejemplo, Grant Daniels dice, por ejemplo, él ofrece esta definición de predicar el Evangelio a lo ancho del concepto de lo que es predicar a Cristo, siguiendo 3 categorías importantes. Él hace un monumental trabajo, no solamente en el Antiguo Testamento, pero especialmente en el libro de los Hechos, para entender el concepto de lo que es
predicar el evangelio. Y entonces él toma estas tres categorías. Por ejemplo, predicar la cruz de Cristo, predicar la resurrección de Cristo y predicar el reino de Dios. Usted se recuerda que el libro de los Hechos termina con la expresión que el apóstol Pablo estuvo 2 años en una cárcel, en una casa, dice, predicando el evangelio del reino. Predicar el evangelio del reino tiene que ver con esa idea de predica la palabra. Predicar es keruso, habla de kerux, del reino. Tiene que ver con el reino, ¿no es cierto? Esa idea del reino es predominante, no solamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Usted se da cuenta que, por ejemplo, la teología digamos, del pacto, por ejemplo, los teólogos del pacto, por ejemplo, ellos toman el tema del pacto como el eje, básicamente, de toda su teología. Hay teólogos que utilizan el reino como el grid que le llaman, es básicamente el eje que mueve toda su teología. El concepto del reino en el Antiguo y Nuevo Testamento es increíble, increíble, el concepto del reino. Y entonces el predicar el evangelio del reino tiene que ver con el hecho de que hay un rey. Y a ese rey necesitamos nosotros respetar. Entramos nosotros en una relación con el rey. Entonces, Granus dice, por ejemplo, lo siguiente. Él advierte que predicar a Cristo no es simplemente, dice él, mencionar el nombre de Jesús o de Cristo en un sermón. Y él provee la siguiente definición de lo que es predicar a Cristo. Si yo le pregunto la próxima semana, por ejemplo, cómo Grant Daniels define predicar el evangelio, esta es la definición que él tiene, que yo creo que todos nosotros deberíamos de considerarla con mucha seriedad. Dice, por ejemplo, el proclamar, dice, el predicar a Cristo es proclamar alguna faceta de la persona, de la obra y enseñanza de Jesús de Nazaret con el propósito que la gente crea en Él, confíe en Él, le ame a Él y le obedezca a Él. Esto es increíblemente precioso. O sea, en otras palabras, ¿qué es predicar el evangelio del reino? Predicar el evangelio del reino tiene que ver con alguna faceta de la persona, de la obra, las enseñanzas del Señor Jesús, con el propósito que la gente no solamente crea en Él, sí creer en Él. Pero usted se da cuenta que creer en Él, ¿qué es? Es solamente la entrada. Y entonces la entrada, creer en Él y entonces vive como te dé la gana. No. Predicar el evangelio significa ¿qué cosa? Predicar el evangelio, sí, alguna faceta de la persona, de la obra, de las enseñanzas del Señor Jesús. Y eso envuelve el Antiguo Testamento, porque ¿qué es lo que dice la Escritura? Vosotros escudriñad las Escrituras, a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el Antiguo Testamento es cristológico. Entonces cuando hablamos de la obra, faceta, a cualquier faceta de la obra, de la persona, la obra o las enseñanzas del Señor Jesús, con el propósito que la gente crea en Él. Sí, pero no es solamente eso. Crea en Él, entramos en una relación. Predicar el evangelio del reino tiene que ver no solamente con creer en Él, pero usted se da cuenta, confiar en Él, especialmente en momentos difíciles. Confiar en Él. Usted se da cuenta, amarlo a Él, obedecerlo a Él. Para mí esto es increíble, porque cada domingo, ¿qué es lo que usted hace? Cada domingo usted trata con una faceta, ya sea de la obra, de la persona, la obra o de una enseñanza de Jesucristo, con el propósito. No todo el tiempo para que crean. No todo el tiempo es evangelístico el mensaje. No todo el tiempo.
Hay momentos que el pasaje hacia dónde se inclina. Para que confíen en Él, para que lo amen a Él, para que le obedezcan a Él. Para mí esto es liberador en este sentido, que yo no necesito terminar un sermón parchando un comentario de Cristo, cuando yo entiendo lo que es el Evangelio. ¿Sí me explico? Esto es increíble. No tengo que yo terminar, por ejemplo, por ejemplo, últimos 5 minutitos del sermón, tiene que haber una invitación a venir a Cristo. ¿Qué es eso? Eso no es entender el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente entrada. Ok, entraste al reino, ¿y hoy qué vas a hacer? Necesitas una relación con el rey. Necesitas una relación con el rey. ¿Sí? Entonces, el Evangelio no es solamente entrar al reino. Entré al reino y yo no sé cómo hablar como se habla en el reino. Y entonces, alguien tiene que enseñarme. Alguien tiene que enseñarme a hablar, a sentir, a pensar, a actuar, cómo se debe vivir en el reino. ¿Sí? Cuando usted comienza a pensar y definir qué realmente es la predicación, cuando usted comienza a pensar, por ejemplo, usted escucha, por ejemplo, a los que están aquí en Grace, por ejemplo, escucha al hermano MacArthur, y el hermano MacArthur no necesariamente, ¿me entiende? O que levante su mano. Hay ocasiones que yo he escuchado al hermano MacArthur hacer invitaciones para salvación, para arrepentimiento, para venir a una fe genuina en Cristo, pero no todo el tiempo. Y entonces, ¿y qué pasa cuando no lo hace? ¿No predicó el Evangelio? No. Me recuerdo que tenemos una invitación de un cafecito. Claro, completamente. Entonces, si usted se da cuenta, cuando entendemos lo que es el Evangelio, no estamos encajonados a terminar en una misma dimensión. No, absolutamente. Necesitamos entender lo que es el Evangelio. Esto me da a mí la satisfacción. Esto me da a mí la tranquilidad de poder terminar un sermón, un mensaje, sabiendo que tal vez en la congregación, la dirección tal vez principal, casi constante en la congregación donde yo estoy, es gente que ya tiene una relación con el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿no se les va a predicar el Evangelio a ellos? Absolutamente necesitan el Evangelio. Yo necesito el Evangelio. El Evangelio es para todos los días. El Evangelio es Cristo. Es para todos los días. No es solamente para, ok, levanté mi mano, por favor ya no me molesten. No. Entramos en el reino y desarrollamos una relación con el Rey. Ahora, todo esto tiene que ver con aplicación, todo esto tiene que ver con conclusión, todo esto tiene que ver, believe it or not, todo esto tiene que ver con pasión. Porque usted se da cuenta que la predicación no es solamente verdad, es ser claro en esa verdad, pero también tiene que ver con esa pasión. Y todo esto va a traer en usted esa pasión. Todo esto va a generar en usted un elemento, una fuerza, una motivación. Eso va a mover no solamente la verdad que usted tiene, pero eso lo va a llevar hacia una dirección, a una exhortación. ¿Sí, hermano? Perdón, hermano. Sí. Acabo de recordar, bueno, ya lo tenía en la mente de que en las primeras clases usted nos mencionó el hecho de que la definición de la predicación expositiva determinaba nuestra manera de hacer el sermón. Claro. Y de exponerlo. Claro. Y ahorita estoy corroborando eso, ¿no? De que parte de la definición de la predicación expositiva es cuando un predicador, después de haber estudiado y hecho su exégesis, se aplica primeramente a sí mismo el resultado de su exégesis
para que después pueda Claro. transferirlo a las demás personas. Claro. Entonces, hablando de la relevancia y de la pasión, si no ese me han elemento, hablado a mí, claro. ¿cómo voy a entregar yo a Absolutamente, absolutamente. O sea, hay un proceso y tiene que ser un proceso natural. Y a medida que ese proceso va viviéndose, entonces va cobrando más energía, hay más, nuevamente estamos hablando de esa pasión, es como esa avalancha que viene. Y entonces a medida que vamos en el proceso, entonces se va engrandeciendo más y más. Y entonces va tomando esa fuerza. Entonces, usted observa, por ejemplo, que en la aplicación y el sermón necesitamos entender, por ejemplo, que la aplicación está enlazando la verdad con la situación y la necesidad de la audiencia, ¿no es cierto? Vamos militando hacia esa dirección. Es la sección del sermón que urge a la audiencia a aceptar la verdad del sermón, aceptar la verdad de su exégesis, lo que usted ha descubierto en su preparación, lo que ellos deben hacer como resultado de la verdad predicada. La aplicación atiende a la pregunta, ¿cómo esta verdad afecta mi vida? Esa pregunta es contundente. ¿Cómo esta verdad afecta mi vida? Entonces la aplicación de un sermón llama la atención al oyente a la acción en base a las demandas de la verdad descubierta. Si el enfoque de la exégesis es el texto, el enfoque de la exposición es que el oyente entienda. Entonces, el enfoque de la aplicación, ¿cuál es? Es que el oyente responda bíblicamente a la verdad del sermón. Aquí estamos nuevamente regresando a ese ciclo. Estamos hablando de la exégesis, estamos hablando de la exposición, que es comunicación. El objetivo es que entienda, pero en la aplicación, ¿qué es lo que andamos buscando? Que el oyente responda bíblicamente a la verdad del sermón. Que el oyente no termine en una constipación